Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hace unos domingos hemos empezado una serie de predicaciones sobre el Sermón del Monte y hoy vamos a considerar la tercera bienaventuranza, bienaventurados los mansos. Usted tiene una Biblia allí, por favor, tómela, ábrala y vamos a leer la palabra de Dios. Si alguien aquí no tiene una Biblia, por favor, léala con el hermano o la persona que está a su lado para que todos podamos leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 5. Ese único verso vamos a tomar en cuenta para empezar. Dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor bendiga este tiempo predicando su palabra. Oremos. Amado Señor, te damos gracias porque nos da, Señor Dios, la oportunidad de estar aquí todos reunidos para beneficiarnos, Señor, en este que es tu día, Señor. Qué bueno eres tú, Señor, porque lo que te da gloria a ti, Señor, nos hace bien. Nos hace bien, Señor Dios, cantarte, nos hace bien, Señor Dios, orar a ti y nos hace bien, Señor, escuchar tu palabra. Por favor, ayúdanos. Ayúdame a mí, Señor, ayuda a mis hermanos, que todos aquí podamos, Señor Dios, salir de una manera diferente de este local. Oh Señor, ten misericordia de mí. Tengo muchos temores, reconozco mis limitaciones, pero Señor, tú eres más grande que todo eso, Señor. Tú eres más grande, Señor Dios, y estás por encima de mi cerebro, Señor, de mis labios, de mi personalidad, Señor. Señor, sé tú glorificado, Señor. Sé tú exaltado por encima de todo. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Por favor. Sé tú glorificado, Señor, grandemente. Lo rogamos, Señor. Te lo pedimos, Señor. En tu santo nombre, Jesucristo. Amén. Hermanos, Spurgeon solía decir que en la Biblia hay versículos pequeños como una gota de agua, pero que adentro poseen un océano de verdades. Y yo creo, hermanos, que las bienaventuranzas se comportan de la misma manera. Son versos pequeños, pero están llenas de verdades, y hacemos mucho bien, nos beneficiamos muchísimo cuando nosotros las consideramos. Hermanos, el título de este sermón es La mansedumbre cristiana, y he dividido este sermón en 3 puntos. El primero de ellos, el significado de la mansedumbre cristiana. El segundo punto, la bendición de la mansedumbre cristiana. Y el tercer punto, el crecimiento de la mansedumbre cristiana. Básicamente vamos a hacer un recorrido sobre la mansedumbre cristiana, lo que no significa, lo que significa, por qué son benditos los mansos y cómo podemos crecer como creyentes en esta mansedumbre. Vayamos entonces, hermanos, a nuestro primer encabezado, el significado de la mansedumbre cristiana. Y hermanos, antes de mencionar lo que significa la mansedumbre cristiana, primero debo precisar lo que no significa la mansedumbre cristiana. Y digo esto, hermanos, porque muchos de nosotros podemos estar llamando manso aquello que no es manso. Podemos estar pensando que la mansedumbre cristiana es algo que no es. Y podemos estar cayendo en un grave error. Porque dense cuenta, hermanos, que las bienaventuranzas describen a los ciudadanos del reino de los cielos, a los creyentes. Así que es un tema muy importante precisar lo que no significa la mansedumbre. Por ejemplo, comúnmente muchos relacionan la mansedumbre con algunas de estas características. Por ejemplo, algunos dicen, alguien que es manso es alguien que tiene un carácter débil. Es alguien que no sabe decir no. Es alguien que acepta hacer lo que no quiere hacer. Es alguien que no tiene convicciones. Es alguien manejable, es alguien influenciable. Una persona así es manso, dice el mundo. Otros dicen, ser manso es tener un carácter tímido. Es alguien que evita las interacciones sociales. Alguien que prefiere estar solo. Alguien que evita enfrentar las situaciones que le competen, que le corresponden. No lo hace. Alguien que es descrito de esa manera, muchos dicen, es una persona mansa. Otros mencionan lo siguiente: ser manso es tener un carácter apático.
Es alguien indiferente hacia sus responsabilidades, alguien indolente, alguien que no expresa motivación, que no expresa vigor hacia asuntos y momentos importantes. Tú le quieres celebrar un cumpleaños y son totalmente indiferentes hasta su propio cumpleaños. Muchos consideran que eso es mansedumbre. Ahora, si muchos de nosotros relacionamos estas características con la mansedumbre, entonces no sabemos nada sobre la mansedumbre cristiana. No tiene nada que ver la mansedumbre cristiana con ello. De hecho, si piensas que la mansedumbre, como decía Martin Lloyd-Jones, si piensas que la mansedumbre tiene que ser alguien dócil o de carácter débil o de carácter tímido o de carácter apático, decía él, entonces hasta tus mascotas podrían ser bienaventuradas y benditas. Todos hemos tenido un perro o un gato con estas características, un carácter débil, carácter tímido o apático. Si fuese así, dice Lloyd-Jones, tus mascotas también tendrían que entrar en el Sermón del Monte, pero no es así. Ahora, hermanos, yo no quiero ser insensible con la realidad de que algunos, y aquí lo preciso bien, algunos ya sea por crianza o quizá por alguna inclinación natural, tienden a comportarse de esta manera. No soy insensible con esa realidad, pero lo que trato de resaltar, hermanos, es lo siguiente. Dios no endosa, ni mucho menos aprueba estos comportamientos, la docilidad, la apatía, la timidez, como parte del carácter espiritual de un cristiano. En otras palabras, tú puedes decir, yo siempre he sido así. Tú puedes decir eso, pero lo que no puedes decir es que eso sea mansedumbre cristiana. Son dos cosas totalmente diferentes, hermanos. Tan solo piénsalo. Ser tímido, ser apático o ser débil no tienen nada que ver con la vida espiritual, no tienen nada que ver con el carácter de un creyente. Mira algunos versículos para poder corroborar esta idea. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, pon tus ojos en ese texto y consideremos por qué estos caracteres que normalmente se relacionan con la mansedumbre no tienen que ver con la mansedumbre espiritual y cristiana. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otro verso que también nos ayuda a entender por qué este tipo de caracteres no tienen que ver con la mansedumbre cristiana es Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Noten que la expresión del fruto del Espíritu es mansedumbre también en la vida de un creyente, en el carácter de un cristiano. Y noten también cómo convive la mansedumbre con la templanza, que es una expresión de dominio propio, de cordura. Entonces, estos tipos de carácter que normalmente lo relacionan con la mansedumbre no tiene que ver con la mansedumbre. La mansedumbre es espiritual cuando hablamos de la mansedumbre cristiana. Es sobrenatural, es única. Esa mansedumbre de la que Cristo está hablando no tiene nada que ver con inclinaciones naturales o crianzas, sino más bien con algo espiritual, sobrenatural. Sobrenatural. Entonces, habiendo precisado lo que no significa mansedumbre, ahora podemos, hermanos, quizá tomar en cuenta lo que sí significa la mansedumbre. Y cabe resaltar, hermanos, que no podríamos saber lo que significa la mansedumbre si primero el Señor Jesucristo no hubiese hablado de la pobreza espiritual y del lamento por el pecado, el llanto por el pecado, la tristeza por el pecado. Estas tres primeras cualidades, hermanos, se relacionan y expresan el carácter humilde de un cristiano. Y solo al considerarlo de esa manera vamos a poder comprender lo que significa la mansedumbre cristiana. Mira Mateo capítulo 5, versículos 3 al 5. Mateo capítulo 5, versículos 3 al 5. El Señor habla de aquellos que son pobres en espíritu. El Señor habla de aquellos que lloran. Como dijo el pastor Ciancas la semana pasada, lloran por su pecado. La pobreza espiritual, hermanos, entonces es esa humilde condición del creyente. El creyente ha sido salvado, pero aún así reconoce
entiende, se ve a sí mismo como alguien que sin el Señor no es nada. Es una nada. Depende de Él. Como un mendigo le extiende los brazos al Señor y le dice, por favor, ten misericordia de mí. Dígame usted, hermano, si en algún momento no ha hecho eso como creyente. Somos pobres en espíritu. No tenemos virtud en nosotros mismas, sino gracias al Señor. Somos pobres, esa es nuestra condición. Pero no solamente el Señor Jesucristo habló sobre la pobreza espiritual, sino que también Él mencionó esa tristeza, ese lamento, ese llanto por el pecado. Y esa tristeza por el pecado, hermanos, es la humilde condición de un cristiano. Perdón, la humilde reacción de un cristiano. Es como el cristiano reacciona ante el pecado. Nosotros como creyentes experimentamos la obra santificadora de nuestro Señor. Pero a pesar de eso no ignoramos ni pasamos por alto nuestros pecados, nuestras desobediencias, nuestras necedades. Nosotros reconocemos que pecamos contra el Señor muchas veces. Hoy mismo hemos pecado contra el Señor. Antes de entrar a este local, has pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. Y me lamento, por eso que nuestro hermano Christopher al empezar el culto hace una oración de confesión de pecado. Somos pecadores y reaccionamos con llanto, con lamento, con tristeza hacia esa realidad, hacia esa condición que es la nuestra. Y esto lo digo a pesar de que Dios nos ha salvado y a pesar de que Dios obra en nosotros, obra en nosotros. Entonces, entendiendo que el cristiano es alguien que es pobre en espíritu y alguien que se aflige por sus pecados, entendemos que la mansedumbre tiene que ver en cómo ahora el cristiano se relaciona. La pobreza espiritual es su condición. La tristeza por el pecado es su reacción ante el pecado. Pero la mansedumbre es su nueva forma de relacionarse. La mansedumbre, hermanos, es la humilde sumisión del cristiano. El cristiano, al ser consciente de su necesidad espiritual, es pobre, no tiene nada, no tiene dignidad en sí mismo. Al darse cuenta de que él es así y al darse cuenta de que comete muchos pecados y se aflige por ellos, actúa entonces ante las situaciones que le rodean, ante los hombres con los que él se encuentra en el camino de su vida, con humilde sumisión. En otras palabras, hermanos, cuando me refiero a mansedumbre cristiana, tengo en mente aquella actitud donde el cristiano, al saber quién es, un pecador necesitado de gracia, somete sus deseos, somete sus reacciones, somete sus demandas pecaminosas ante las situaciones difíciles que le rodean y ante los hombres por más impíos y malvados que fuesen. Y todo eso lo hace el cristiano para honrar al Señor. Para honrar al Señor. Y de hecho, hermanos, que la mansedumbre, que la palabra mansedumbre la relacionemos o yo la relacione con sumisión no es algo novedoso. Yo no estoy siendo original para nada. De hecho, hermanos, antiguamente la palabra manso, del griego praus, se usaba para describir a un caballo que estaba siendo domado, que estaba siendo sometido. Pon en tu mente la imagen de un caballo grande, de un caballo fuerte, de un caballo salvaje, pero aunque encima de él hay un jinete que le jala las riendas y lo somete. Esa es la idea, esa es la imagen que está detrás de la palabra manso y cómo normalmente se usaba anteriormente. Así que la mansedumbre cristiana, hermanos, significa eso, humilde sumisión. Cómo el creyente somete sus actitudes, sus reacciones, sus impulsos, sus deseos pecaminosos ante las situaciones que le rodean y ante los hombres, por más impíos que ellos puedan ser. Pero quizá alguno de ustedes se pregunta, ese concepto, ¿dónde se puede corroborar en las Escrituras? ¿Hay antecedentes bíblicos que me puedan decir donde la mansedumbre se expresa de esa manera? Y sí los hay, hermanos. Sí hay antecedentes bíblicos que corresponden a este concepto de la mansedumbre cristiana. Y digo esto, hermanos, no solamente hay antecedentes bíblicos, hay antecedentes históricos también. El pueblo de Cristo, hermanos, siempre ha sido, como dice un predicador, un ejército de mansos. Eso ha sido el pueblo de Cristo por siempre. Y voy a presentar antecedentes bíblicos e históricos y voy a limitarme a 2 en cada uno. Piensa en Job, el justo Job.
Por voluntad de Dios, ¿qué perdió? Perdió todos sus bienes, perdió a sus hijos, perdió su salud. Pero ¿cómo respondió ante esa durísima calamidad? Con mansedumbre. Con mansedumbre. Mira lo que dice Job capítulo 1, versículo 20 y 22. Pon tus ojos allí en Job capítulo 1, versículos 20 al 22, para darnos cuenta cómo Job reacciona y muestra mansedumbre aún en medio de esa calamidad. Dice así: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y aquí viene la declaración del autor de este libro. En todo esto, en todo lo que dijo Job, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Nota cómo Job reacciona ante la calamidad. Él no reaccionó de manera pecaminosa. Él se puso a adorar, se puso a orar al Señor. Job capítulo 2, versículos 9 al 10. Para que vean el contraste entre la esposa de Job y Job. Y dense cuenta quién aquí es manso y quién no. Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, Job. Bueno, eso no está en el texto, pero lo estoy poniendo allí. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Noten otra vez, es el mismo hecho. Tanto la esposa de Job y Job perdieron sus bienes y a sus hijos. Pero ¿cómo reacciona la mujer? De manera impía, pecaminosamente. Sus reacciones ella la demostró, las expresó, no sometió eso, pero en cambio Job sí. Job lo que dice es dar alabanzas al Señor, reconocer quién es el Señor en medio de su vida. Piensa en Esteban, ahora vamos al Nuevo Testamento. Uno de los primeros diáconos, como nos dijo nuestro pastor la semana pasada, posiblemente uno de los primeros diáconos, por hablar la verdad de Cristo con lealtad, con fidelidad. ¿Cómo terminó Esteban? Siendo apedreado, siendo asesinado por los judíos. Pero ¿cómo responde Esteban ante esa situación? Con mansedumbre hacia sus verdugos. ¿Qué es lo que hace él? Mira lo que hace él en Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Es el texto. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Noten otra vez cómo Esteban reacciona, cómo él actúa ante una situación tan difícil. Lo estaban matando, él se estaba acercando al umbral de la muerte. Pero ¿qué es lo que hace en ese momento? Se pone a orar por sus enemigos. Específicamente, se pone a orar por sus verdugos, por sus asesinos. Y todo lo hace para honrar al Señor. Y curiosamente, Esteban está asemejándose mucho a su Señor, porque Jesucristo hizo una oración muy parecida cuando estaba siendo crucificado. Noten otra vez, la mansedumbre cristiana no es algo natural, es sobrenatural. Solo los creyentes pueden actuar de esa manera. Pero como les dije, hermanos, no solamente hay antecedentes bíblicos, también quiero presentar antecedentes históricos. Dos de ellos. Policarpo. Con unos hermanos hace un tiempo atrás vimos la película de Policarpo. Policarpo, el discípulo del apóstol Juan, al enterarse que venían los soldados romanos para capturarlo y llevarlo a su inminente muerte, ¿saben cómo reaccionó Policarpo? Les preparó un banquete de comida a sus soldados romanos. Les preparó un festín. Fue su anfitrión de aquellos que lo iban a llevar a su inminente muerte. Y tal fue la mansedumbre de Policarpo que sorprendió a los soldados romanos.
Al punto que ellos decían, ¿cómo es posible que nos manden a capturar a este hombre? Este hombre no le hace mal a nadie. Es que es un hombre manso, es un cristiano. También otro hombre llamado Robert Chapman, cuando le quisieron hacer una donación, esta historia es impresionante, cuando le quisieron hacer una donación a Robert Chapman, Chapman pidió que se comprara todo en la tienda de su vecino. Y nota por qué. Cuando su vecino se entera que Chapman había pedido que todo se comprara en la tienda de su vecino, él se pone a llorar. ¿Por qué razón? Porque un día antes, el reverendo Chapman estaba predicando el evangelio en las calles de Londres y su vecino se cansó de oírlo, pero se acerca donde está Chapman y le escupe en la cara. Le escupe en la cara a Chapman. Se cuenta la historia de que le escupe en la cara a Chapman y Chapman ni siquiera se limpia, solamente lo mira, se voltea y se va. Y al día siguiente lo sorprende con este acto tan generoso y hasta ilógico. Y es más, este vecino se sorprende tanto por la actitud de Chapman, por esa mansedumbre, que este hombre llega a la fe. Y no solamente llega a la fe, se convierte en uno de los diáconos de la iglesia del pastor Chapman. Así impactó la mansedumbre de Chapman. ¿Qué mansedumbre? El mundo no actúa así. Solo los creyentes pueden actuar así. Así, hermano, nota cómo la mansedumbre cristiana se diferencia de las ideas erradas que mencioné al principio. No podemos hablar de mansedumbre como algo natural o como una especie de crianza. No. La mansedumbre es espiritual. De la que habla el Señor Jesucristo es espiritual, es sobrenatural, es única esa mansedumbre. Pero no tendría sentido, hermanos, hablar de la mansedumbre y no hacer las reflexiones necesarias sobre nosotros. Agustín de Hipona decía que las preguntas ayudan a iluminar nuestras oscuridades. Así que tú puedes identificarte, hermano, con estos testimonios de mansedumbre. Con limpia conciencia puedes identificarte con estos testimonios. Hay mansedumbre en tu vida. Estás siendo manso en verdad. Estás demostrando mansedumbre ante las situaciones difíciles como la enfermedad, como el desempleo, como los problemas en el hogar. ¿Cómo estás reaccionando tú? Si dices ser creyente. ¿Cómo te estás comportando con tu jefe si es que estás trabajando? ¿O cómo te estás comportando con tus empleados si es que tú eres un jefe? ¿Con mansedumbre? Ellos podrían sorprenderse y decir, wow, no actúa como los hombres normales actúan. Es distinto. ¿Podrían decir eso tus empleados si es que los tienes? ¿Estás siendo manso ante tus hijos, ante tus hijas, ante los familiares con los que tú vives en tu hogar? ¿Cómo te comportas ante los errores y equivocaciones recurrentes de tu esposo o de tu esposa? ¿Cómo es que reaccionas? ¿Con mansedumbre o por unos breves momentos lo desechas? ¿Cómo? ¿Cómo te comportas con aquel cristiano que te exhorta, que te para en seco y te dice, hermano, lo que hiciste no está bien, deja de hacerlo? ¿Cómo reaccionas ante ello? ¿Lo desechas solo porque te hizo esa exhortación? ¿Cómo te comportas con aquel cristiano que no piensa igual que tú? No piensa igual que tú y por esa razón lo tildas de cualquier cosa. Lo categorizas como si fuese un cristiano de segunda o tercera categoría solo porque no piensa igual que tú. ¿Qué tipo de reacción estás teniendo? ¿Hay mansedumbre allí? Hermanos, y estas preguntas las digo y también hago la precisión de que la mansedumbre no solamente tiene que ver con un comportamiento externo, también tiene que ver con nuestras intenciones. Porque puede que tú te estés comportando bien ante la situación difícil o ante hombres que sean impíos, pero ser por dentro una caldera de rencor, ser por dentro un potencial murmurador. No debe ser así. Es más, nosotros somos creyentes y por lo tanto nosotros debemos comprender lo siguiente: la mansedumbre no es una opción para nosotros. Nosotros debemos ser caracterizados por la mansedumbre. No es una opción. Debe ser parte de nuestra vida, de nuestra realidad. Nosotros debemos ser semejantes, ¿sabes a qué, hermano? A una madera mojada, que sea difícil, imposible de encender las llamas de su pasión pecaminosa. Así debemos nosotros actuar. Debemos ser semejantes a la madera mojada, a la madera mojada. Y hermanos, lo interesante es que cuando nosotros consideramos el contexto de Mateo capítulo 5,
después de mencionar lo bienaventurado que son los cristianos, los ciudadanos del reino, ¿sabes lo que Jesucristo dice? Jesucristo dice que esos hombres, esas mujeres, son la sal de la tierra y la luz del mundo. Del versículo 13 en adelante. Y esto implica algo muy importante, hermano. Si tú no eres manso, si tú no eres mansa, hermana, entonces eres un mal testimonio de la fe. No puedes ser sal de la tierra ni luz del mundo. Tú estás siendo un mensaje de lo que no significa el cristianismo, de lo que no significa el reino de los cielos. Eso es lo que está pasando cuando nosotros desconsideramos la mansedumbre y no la tomamos en cuenta como algo esencial en el carácter de un creyente. Eso es la importancia de la mansedumbre para nosotros. Pero habiendo, hermanos, dicho lo que significa la mansedumbre, vayamos a nuestro segundo encabezado, la bendición de la mansedumbre cristiana. Y pon tus ojos allí en el versículo 5. Pon tus ojos en el versículo 5 de Mateo, capítulo 5. ¿Por qué los mansos son bienaventurados? ¿Por qué Jesús declara que los mansos son benditos, bendecidos? ¿Por qué la mansedumbre cristiana es bienaventurada? ¿Por qué? Está muy sencillo y evidente en el texto. Porque los mansos van a recibir la tierra como herencia. Ellos van a recibir la tierra como algo que es destinado para ellos. Leemos otra vez el capítulo 5, versículo 5 de Mateo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, nota lo irónico del texto, porque el texto es muy irónico. El Señor es contramundo, va contra el pensamiento del mundo. Es irónico el texto, hermanos, porque las personas que están oyendo este sermón, o sea, no este sermón, sino el sermón del monte, no solamente eran sus discípulos, sino también muchos judíos. Y para un judío era algo muy considerado de que los que ganan las guerras, los que invaden territorios, son los fuertes, son los guerreros, son los poderosos, no los mansos. Los mansos no ganan nada. Tienes que ser fuerte y poderoso para ganar algo. Y es más, por esa razón, y aquí me aventuro a decir que por esa razón puede ser que los israelitas pensaban que el Mesías vendría como un guerrero, con la espada en la mano, con la furia en los ojos, con ganas de destruir a sus enemigos, pero no fue así. Ellos esperaban a un león rugiente, pero se toparon con un manso cordero. Se toparon con un manso cordero, y ese manso cordero dice: los mansos son bienaventurados porque recibirán la tierra por heredad. Además, hermanos, esto no solamente es un pensamiento exclusivo de los judíos de ese entonces, sino también del mundo entero. El mundo entero reconoce lo mismo. Los que han conquistado naciones son los que usan su poder, son los que son fuertes, que usan la violencia, son los que usan sus artimañas, sus argucias. Tan solo piensa en alguno de ellos. Si en algún momento has considerado la historia universal, Julio César, Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, Hitler mismo y hasta personajes contemporáneos. Por la fuerza, por el poder vencen. Son violentos, tienen artimañas. Esos son los que ganan, dice el mundo. Los poderosos son los que conquistan, no los mansos. Los mansos no ganan nada. Y es más, hermano, quizá te ha pasado en tus contextos laborales o donde tú estás desarrollándote en tu vida, que muchos piensan que el cristiano es el que pierde muchísimo, que el cristiano es el que siempre pierde, él no gana nada. En el trabajo siempre paran diciendo: los cristianos, ellos son los que renuncian a la violencia, renuncian a la fuerza, renuncian a los enfrentamientos, renuncian a la malicia, y no se dan cuenta que siempre pierden. Y parecen ridículos. Así nos ve el mundo, como ridículos, como perdedores, cuando actuamos con mansedumbre. Sin embargo, hermanos, aunque el mundo piensa así de la mansedumbre cristiana, aunque el mundo piensa así de los cristianos, y aunque es cierto también que perdemos mucho en este mundo, desde este lado de la eternidad, perdemos mucho por ser fieles al Señor, nuestro Señor Jesucristo ha prometido algo: que solo los mansos recibirán la tierra por heredad. Solamente los mansos.
Perdemos mucho en ese mundo, pero vamos a ganar. Ganamos perdiendo. Fíjate esa ironía. Ganamos perdiendo nosotros. Pero ¿a qué tierra se refiere Jesús? ¿A qué tipo de tierra se refiere Jesús? Y hermanos, hay muchas cosas que se pueden decir aquí, pero yo quiero ser concluyente y decir lo siguiente sobre esta pregunta. ¿Cómo la respondo? ¿A qué tierra se refiere Jesús? Jesús se está refiriendo a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Específicamente, hermanos, a la gloria misma, donde los justos, donde los mansos reinarán y serán consolados. Eso es lo que Jesús se refiere por tierra. Vamos a algunos textos para poder entender esta idea. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Solamente voy a leer la primera parte de ese texto. Capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, dice Pablo a Timoteo, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y creo que el texto que más conmueve y es más preciso mencionar con la idea de cielos nuevos y tierra nueva es Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 4. Y noten por qué, aunque ese texto es irónico y aunque el cristiano pierde mucho, gana muchísimo siendo manso. Apocalipsis 21, versículos 1 al 4. Dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Noten la distinción de tierras aquí. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Noten, hermanos, lo irónico que el texto es, pero al mismo tiempo consolador. Los mansos son los que pierden mucho en este mundo, pero recibirán algo que no tiene comparación alguna. Estaremos con el Señor. Además, hermanos, Jesucristo no está diciendo algo nuevo. Él está considerando, Él está citando las promesas del Salmo 37. Así que eso significa de que era algo muy conocido para el pueblo del Señor, estas promesas. Salmo 37, versículo 3. Salmo 37, versículo 3. Noten la relación con la citación de la promesa que Jesucristo hace a los mansos. Versículo 3 del Salmo 37. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Versículos 8 y 9 de Salmo 37, 8 y 9. Deja la ira y desecha el enojo, somete ello. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Y el último verso, 34. Espera en Jehová y guarda su camino,
y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Hermanos, en este salmo, el justo, aunque está sufriendo mucho a manos de los impíos, el justo, aunque está perdiendo mucho a manos de los impíos, es animado a no envidiar al impío. Es animado a no actuar impíamente ante el injusto. Más bien, en el Salmo se le está animando al justo a hacer el bien. Se le está animando a confiar y a esperar en el Señor. Es como si el Señor le estuviese diciendo al justo, justo, manso, persevera. Aunque estés perdiendo mucho, persevera. Haz el bien, no hagas el mal. ¿Sabes por qué? Porque algún día vas a heredar la tierra. Algún día estarás en esa tierra conmigo. Yo seré tu gozo pleno. Lo que tú vas a recibir no tiene punto de comparación con lo que tú estás perdiendo en este mundo. No tiene punto de comparación. Y yo sé, hermanos, que aquí hay muchos o hay algunos hermanos que han perdido mucho por ser creyentes, por comportarse con mansedumbre, por no hacer el mal, sino hacer el bien. Ellos han perdido trabajo, han perdido amistades, han perdido familias, han perdido su matrimonio. Hasta algunos han perdido hasta su país. Pero hermanos, somos creyentes y se nos ha hecho una promesa. Aunque por nuestra mansedumbre en este mundo perdamos mucho, recuerda que los cielos nuevos y la tierra nueva es para nosotros, para los creyentes, para los mansos. Allí estaremos con el Señor y nuestro gozo será pleno, completo. Ni siquiera nos vamos a acordar de lo que perdimos en este mundo. No habrá tiempo para esto. Estaremos absortos con el Señor, mirándolo a Él, gozando de Él en los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso es lo que se promete para los mansos. Esa es la bendición de los mansos. Por eso que Jesús llama a los mansos bienaventurados. Bienaventurados. Pero hemos hasta ahorita tomado en cuenta nuestros dos puntos del sermón, el significado de la mansedumbre y la bendición de la mansedumbre. Pero ahora vamos a tomar en cuenta el tercer punto, el crecimiento de la mansedumbre cristiana. Y básicamente aquí quiero ser resolutivo. Hermanos, la Biblia nos manda a apropiarnos de la mansedumbre cristiana. Si somos creyentes, debemos apropiarnos cada vez más de la mansedumbre cristiana. Para los cristianos es imperativo que no dejemos de lado la mansedumbre. Es imperativo. Más bien, nosotros debemos estar siempre vestidos de mansedumbre. Colosenses capítulo 3, versículo 12 lo dice de esa manera. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vayamos a ese texto. Dice el texto, Colosenses capítulo 3. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así se deben vestir los escogidos de Dios, aquellos que son santos y amados. Deben vestirse de mansedumbre. Por eso que creo pertinente, hermanos, mencionar brevemente algunas resoluciones, formas prácticas en cómo podemos, con la ayuda del Señor, crecer en mansedumbre. Lo primero que podría decir es orar sentida y diariamente para crecer en mansedumbre. Y por sentida me refiero a que sean oraciones reales, sinceras. John Bunyan decía, es mejor que tus oraciones se queden sin palabras a que tus palabras se queden sin corazón. Nuestras oraciones deben ser sinceras, sentidas, reales, donde nosotros reconocemos que debemos crecer en mansedumbre. Y digo diariamente, hermanos, porque todos los días, inclusive hoy, en el día del Señor, hay momentos y habrá momentos donde luchamos con ser mansos. Y por eso debemos identificar esos momentos y orar al Señor y pedirle para crecer en mansedumbre. Jesús ha dicho que pidamos que se nos dará. Que pidamos que se nos dará. La segunda resolución que podría mencionar, hermanos, es confiesa inmediatamente en el acto tu falta de mansedumbre.
No esperes, hermanos, que pasen minutos, no esperes que pasen horas, ni mucho menos días, para confesar tu falta de mansedumbre. Confiésalo en el mismo acto, en el mismo momento de la discusión, en el mismo momento difícil de la discusión. Confiésalo. Confiésalo. Y yo sé que esta idea de confesar va a traer su vergüenza acompañada. Pero hermanos, aunque hay vergüenzas dolorosas, y creo que todas son dolorosas, hay vergüenzas que son muy buenas y beneficiosas. Y nos ayudan a poder caminar rectamente en este camino, en el camino de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La tercera resolución, para ir terminando: amplía tu conocimiento sobre la mansedumbre cristiana. Hermano, lee, medita y estudia aquellos tratados bíblicos sobre la mansedumbre cristiana. Considera los tratados de creyentes referentes, influyentes, como Thomas Watson, J.C. Ryle, Spurgeon mismo, Lloyd Jones. Toma en cuenta esos tratados, esos estudios bíblicos, porque creceremos en mansedumbre mientras nuestro entendimiento está creciendo también sobre la mansedumbre. Así que no debemos desligar lo uno de lo otro. No debemos desconsiderar el estudio de la palabra de Dios, el estudio de la teología, porque de esa manera crecemos en mansedumbre también. Así que, hermanos, hemos dicho que la mansedumbre significa humilde sumisión. Y hemos dicho que solo los mansos y solamente ellos van a recibir la tierra por heredad. Y por eso son bienaventurados, por eso son bien benditos. Pero tengo unas palabras finales, tanto para creyentes y no creyentes. Hermano, hermana, tú que eres creyente, hoy hemos aprendido esto sobre la mansedumbre, que es humilde y bendita sumisión. Sin embargo, la mansedumbre cristiana quedaría sin propósito alguno si no consideramos a su autor, si no consideramos a aquel que fue el ejemplo excelente de mansedumbre, nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Jesucristo, hermanos, mostró mansedumbre al no despreciar a sus propios familiares, que le llamaron loco, que le dijeron está fuera de sí. Él no mostró desprecio hacia ellos, los tomó en cuenta hasta el final de sus días en esta tierra. Jesucristo el Señor mostró mansedumbre al no desechar a sus propios discípulos, que le abandonaron, que le traicionaron, sino más bien los consoló y los restauró. Ese es nuestro Señor, manso y humilde de corazón. Jesucristo mostró mansedumbre al no defenderse ante sus verdugos, que le maltrataban, que le golpeaban, que le insultaban, que lo azotaban y que lo asesinaban. No se defendió, no se defendió. Ellos no sabían lo que hacen, decía el Señor. Como cordero, nuestro Señor Jesucristo, como un cordero manso, fue llevado al matadero. Fue llevado al matadero. Hermanos, en medio de esos sufrimientos, nuestro Señor mostró mansedumbre y lo hizo. ¿Sabes para qué? Para que nosotros podamos recibir vida eterna. Para que nosotros podamos ser distintos, ya no ser alguien que tiene enemistad para con Dios, sino ser mansos en verdad. El Señor Jesucristo sufrió todo ello, mostró mansedumbre para darnos semejante regalo, vida eterna, ya no enemistad, sino ahora un corazón manso para con Dios y con los hombres. Ahora entiendes por qué es importante la mansedumbre. Ahora entiendes por qué no debes desconsiderar la mansedumbre. Ahora entiendes por qué no es una opción la mansedumbre. Si Cristo fue manso, nosotros también debemos ser mansos. Pero aquellos que no son creyentes, tú que no eres cristiano, escucha bien lo que quiero que prestes atención a mis palabras. Tú no tienes problema alguno en expresar rencor, en expresar desprecio, en expresar enemistad hacia tus semejantes. No tienes problema alguno en eso. Es más, eso que tú expresas hacia los hombres, también lo expresas hacia el mismo Dios. Tú estás lejísimos de ser manso. Tú no eres manso. No puedes serlo porque la mansedumbre es espiritual. Hay rencor, desprecio y enemistad para con los hombres y para con Dios de tu parte. Arrepiéntete entonces de tu enemistad para con Dios. Arrepiéntete
Deja de una buena vez esa vida. No ignores este mensaje sobre la mansedumbre, ni mucho menos a aquel que es manso y humilde de corazón. ¿Y sabes por qué? Porque aunque el Señor Jesucristo vino la primera vez como un manso cordero, la Biblia dice que Él va a venir por segunda vez, pero esta vez como un león rugiente, como un león que va a venir a destruir a sus enemigos, los va a devorar. Si tú no te arrepientes, a ti también te destruirá. No desconsideres al manso y humilde de corazón. No tomes en poco el mensaje de la mansedumbre cristiana, porque te vas a topar con Jesús, pero como un león rugiente, ya no como un cordero manso, sino como un león rugiente. Arrepiéntete de tus pecados de una buena vez. Entendamos la importancia de la mansedumbre, pero por sobre todo, aquel que modeló esa mansedumbre, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor Dios, porque nos bendices, Señor Dios, en este día, con los cánticos, con las oraciones y con tu palabra, Señor. Te pido, por favor, de que esta palabra, Señor, pueda anclarse en nuestras vidas, Señor, y pensar si estamos siendo mansos, Señor, si estamos modelando esa mansedumbre, si nosotros nos podemos encontrar, nos podemos hallar en las bienaventuranzas, Señor. Por favor, haznos entender de que de esa manera testificamos de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a orar diariamente para crecer en mansedumbre. Ayúdanos, Señor, a confesar nuestra falta de mansedumbre. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en nuestro entendimiento de la mansedumbre. Pero Jesús, que tú siempre estés delante de nuestra vista, de nuestra mirada, de nuestra visión, como aquel que es manso y humilde de corazón. Nos lo has demostrado, Señor, y te seguimos a ti. Y aquellos, Señor Dios, que no son creyentes, te pido, te ruego que seas tú obrando en sus corazones, que entiendan su falta de mansedumbre porque ellos van en contra de ti, son enemigos tuyos, Señor. Ellos no te aman, ellos están lejos de ti. Y que ellos entiendan, Señor, de que si no se arrepienten se toparán contigo, pero ya no como un manso cordero, sino como un león rugiente, como un fiero león, Señor. Te pedimos, oh Señor, que tú bendigas esta palabra y este tiempo. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.